Sumamos ahora en los especiales de ProNoticias la opinión del titular de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, Ernesto Figueredo. Ernesto, ¿cómo está? Muy buenas noches, Omar, y a toda tu, digamos, todo tu equipo y a la gente. Gustoso de poder compartir con ustedes este tiempo. Y comenzamos conociendo de manera oficial la postura de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay en relación a este proyecto de ley que pretende modificar el margen de preferencia. ¿Qué decidieron ustedes en relación a este tema, Ernesto? Bueno, la Cámara Nacional de Comercio y Servicio es una cámara que integra más de 30 gremios de diferentes sectores del comercio y el servicio, ¿no? Entonces, un poco la cámara nuclea a una amalgama de gremios de estos sectores y un poco las conclusiones digamos, de todos los socios y asociados a la cámara es de que es muy importante tener una política industrial. La industria promueve y genera empleo y es algo muy importante, pero la industria ya tiene un margen del 20% de preferencia para el caso de las licitaciones nacionales. Entonces, elevar de una forma abrupta al 40% genera un montón de distorsiones, ¿verdad? Entonces, a mí nos parece, y es posición de la Cámara, que esto tiene que ser un diálogo muy amplio con todos los sectores y entender qué queremos hacer como país y qué estrategia podemos tener, ¿no? Paraguay se caracteriza por una economía muy abierta. Tenemos que entender que nuestro país es un país muy pequeño, al lado de grandes economías regionales, el cual, digamos, nuestra estrategia de tener una economía abierta y una estabilidad macroeconómica nos ha dado un muy buen resultado, y eso está muy claro por el performance que tuvo la economía del Paraguay en los últimos 15 años. Es decir, hicimos muy bien las cosas en términos macroeconómicos y eso generó un ambiente de negocios que es más destacado inclusive por los extranjeros que por los propios nacionales. Entonces, entendiendo este análisis, la Cámara ve muy preocupada que se pueda distorsionar, digamos, los precios a través de esta ley que hoy está vetada ya por el Ejecutivo y que esperamos que el Congreso permita o acepte, digamos, este veto. Nosotros entendemos que se debe dar una política industrial, sobre todo con énfasis en las pymes. Tenemos que dar mayores oportunidades a los emprendedores, mayores oportunidades a las pequeñas empresas y medianas empresas y mayores oportunidades también a la inversión extranjera. Paraguay, si bien tiene una economía bastante sólida, hoy está sufriendo como todos los países del mundo la pandemia, ¿no? Entonces, esta pandemia nos da y nos permite evaluar que justamente esa solidez macroeconómica de Paraguay nos está dando la resiliencia para salir adelante. Y tenemos que mantener esa resiliencia y tenemos que mantener esta solidez económica, ya que los resultados están a la vista de todos. Y si se tomase en cuenta el diferencial por tamaño de empresas o industrias, ¿la postura del gremio sería otra? Correcto, sí. Nosotros, la posición de la Cámara desde un principio fue a que no es recomendable un aumento más allá del 20% que ya está, digamos, vigente. No es recomendable porque genera una distorsión. El proyecto de ley que se sancionó y que vetó el Ejecutivo no contempla un tiempo, es decir, entendemos que la pandemia trajo un montón de problemas y esta ley no dice, por ejemplo, que se haga un determinado tiempo para poder, digamos, sobrellevar la pandemia, pero tiene un montón de inconsistencias. Le estamos generando probablemente un sobrecosto al Estado en sus compras. Este es el momento en el cual tenemos que tratar de que el Estado compre de la mejor manera posible, lo más eficiente posible, porque obviamente los recursos del Estado son muy limitados, ¿verdad? Tenemos un déficit fiscal proyectado entre el 6 y el 7%, que nunca visto en los últimos 15, 20 años por causa de la pandemia y
los gastos extraordinarios que generaron y el endeudamiento que se generó también. Entonces, lo recomendable es mantener el 20% de preferencia, que ya genera digamos, le genera un ambiente mucho más confortable a las industrias locales, y trabajar sobre otro tipo de medidas, tal vez, que puedan fortalecer y apuntar hacia sectores específicos. Como yo mencionaba, las pymes, sectores específicos de la industria que queremos como país desarrollar, y sobre todo atraer inversión extranjera. Ningún país del mundo se ha desarrollado sin inversión extranjera, y menos aún un país tan pequeño como el nuestro, ¿verdad? Digamos, si uno, es una economía, si uno tiene un país con una economía muy grande, caso de Brasil, por ejemplo, que tiene un mercado interno muy grande, pero ni aún así Brasil tuvo su desarrollo por su mercado interno. Fue la inversión extranjera la que cambió la historia. Y eso es lo que necesitamos entender como país, que la inversión extranjera es la que nos va a permitir, digamos, poder llegar a un umbral satisfactorio como país en términos de creación de empleo, creación de mano de obra y oportunidades para la gente. Creo que esto es fundamental. La inversión extranjera permite crecer a ritmos mucho más elevados y mucho más importantes que esperar que la economía interna resuelva los problemas. Y entender también que el Estado o el gobierno no es más del 20% del Producto Interno Bruto. Esto significa que el 80% de todo lo que se genera en este país está en el sector privado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer, dar oportunidades al sector privado. El Estado no va a poder resolver, digamos, todos los problemas, porque nuestro Estado es pequeño, tiene pocos ingresos, y en todo caso tenemos que volverle más eficiente, y que se concentre en las áreas de salud, educación, y digamos que son estas áreas las más importantes, y que son las más sensibles luego durante y probablemente después de la pandemia. Mencionó la eficiencia como una necesidad tanto en el sector industrial como empresarial. ¿Qué necesitamos actualmente para lograr esa eficiencia? Y tenemos que mirar la eficiencia de de todos, digamos, las instituciones del Estado, no solo de las compras públicas en específico, que requieren una mayor agilidad en las compras, y un mejor pago también, porque también hay problemas en los pagos. Es decir, por un lado se contrata, pero se paga tarde, y eso también genera sobrecostos y otro tipo de problemas. Entonces, lo que se trata es volver mucho más eficientes las compras, que los pagos del Estado sean a tiempos razonables, y también hay otras eficiencias que generan mucho daño. Por ejemplo, la burocracia de todas las instituciones del Estado. Cuando un emprendedor quiere abrir una empresa, necesita sacar un RUC, necesita sacar un permiso de alguna institución habilitada para el efecto, y todo esto son procesos presenciales de mucha documentación, de fotocopias y biblioratos innumerables, autenticados. Y hoy en día, con la herramienta de la digitalización, se puede obviar estos procesos tan burocráticos, llenar de papeles los archivos del Estado para que alquilen más galpones archivando papeles, y digitalizar los procesos para que justamente este proceso de reinventarnos que dicen ahora por el tema de la pandemia y la nueva normalidad, va a permitir que a través de estos mecanismos mucho más ágiles, con firmas digitales, con no necesariamente ir en persona hasta una institución del Estado para poder hacer los trámites. Esto tiene efectos muy importantes en la economía, y que nos requieren, digamos, inversiones enormes, requieren una voluntad, inversión en tecnología, y sobre todo una reingeniería de procesos. Mencionó también la necesidad de poder potenciar la inversión extranjera en nuestro país. ¿Qué se necesita actualmente según la óptica de ustedes para poder atraer mayor inversión extranjera al país? ¿Se necesitan cambios de leyes, cambios de otras situaciones que se viven actualmente? ¿Cómo se puede hacer para atraer más inversiones? Estamos en contacto, trabajando mucho con el Ministerio de Industria y Comercio, desde la Cámara de Comercio, también con Rediex, trabajando en varios ámbitos.
Un primer ámbito tiene que ver con la atracción de inversiones en el lado inmobiliario. Paraguay ya es un país atractivo para invertir digamos, en el rubro inmobiliario, ya sea en el sector de residencia, en el sector comercial, en el sector de logística y también en el sector de oficinas. También está, digamos, todo lo que es la atracción de, digamos, la industria a través de lo que es la maquila, que obviamente va a requerir seguir profundizando las relaciones con nuestros grandes vecinos. También está el área, obviamente, del agro. El agro todavía tiene mucho por delante en seguir agregando valor para poder exportar cada vez más productos de valor agregado. Hay sectores no tradicionales del agro que se quieren explorar y que son claves y en donde Paraguay es claramente un país que tiene ventajas comparativas y ya lo ha demostrado en las otras cadenas del agro. La ganadería también, estamos en un proceso, digamos, de mejora del precio que es muy importante y eso requiere probablemente mayor inversión en tecnología, mayor inversión en genética y sobre todo apertura de mercados, ¿no? Apertura de mayores mercados con una excelente trazabilidad para que la carne paraguaya también sea y aumente ya el valor, que ya tiene un valor importante en los mercados que opera, pero tenemos que seguir liderando esto. Paraguay tiene un futuro muy importante como un gran productor de alimentos. Creo que ese es digamos, el gran norte para nuestro país y tenemos que seguir profundizando el valor agregado de esa producción de alimentos y profundizando también áreas de oportunidad de inversión extranjera para que nuestros jóvenes, recordando que el 75% de la población tiene 35 años o menos, tenemos que dar oportunidades de trabajo y eso se puede hacer únicamente con una importante inversión extranjera en diferentes rubros que estamos trabajando y que van a permitir que se generen más puestos de trabajo en el menor plazo posible, porque eso es lo que necesitamos resolver. Y el Estado no va a resolver esos problemas. Al contrario, probablemente el Estado necesita achicarse para volver eficiente un montón de instituciones. Entonces, pretender que el Estado siga contratando a un ritmo incesante personas que no generen eficiencia, no es lo que la ciudadanía está esperando. Y en el debate generado en relación a este proyecto de ley del cual nos ocupamos esta noche, ¿la Cámara Nacional de Comercio y Servicios participó? ¿Hubo diálogo? Bueno, la verdad que el proyecto de ley de aumento digamos, de esta preferencia fue un proceso bastante rápido, de poco diálogo. La Cámara ha presentado sus posiciones por escrito en los diferentes estamentos, pero esto requiere mucho mayor diálogo, ¿verdad? Estas leyes que generan y arbitrariamente modifican precios, requieren de un análisis profundo de todos los sectores. Entonces, eso es lo que pedimos a los legisladores, que este proyecto de ley y los otros que vendrán, que cuando digamos, se discuten precios, tienen que ser evaluados con mucha prudencia y escuchando a todas las partes. Me parece que eso es lo que esto es lo que hace mejor digamos, una ley que permita escuchar todas las partes, teniendo un norte y una estrategia como país. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Si se modificasen algunos términos de este proyecto de ley, ¿la Cámara llegaría a apoyarlo de alguna manera? Nosotros creemos que el arancel de preferencia o la preferencia del 20% es suficiente en general para la industria en el caso de las contrataciones públicas. Yo creo que más que modificar esa preferencia, lo interesante es trabajar por sectores y evaluar qué sectores necesitan qué ayuda y cuál es la ayuda más importante que podemos generar sin distorsionar, sin afectar, digamos, otras partes del Estado o otros costos del país. Entonces, ese es el debate que tenemos que tener. Me parece que es mucho más productivo trabajar por sectores y trabajar específicamente en las medidas a partir de una estrategia. ¿Cuál es la estrategia industrial que se quiere
desarrollar y a partir de esa estrategia empezar a actuar, digamos, en un plan operativo con digamos, medidas específicas para cada sector. Me parece que eso es mucho más eficiente y menos distorsivo, como el caso de decir en forma general, digamos, las industrias tienen una preferencia del 40%, como fue el caso de la ley mencionada. Gracias por compartir con nosotros, Ernesto, la posición de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay esta noche. Un placer estar con ustedes y cuando gusten. Escuchamos al presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, Ernesto Figueredo. Ley de margen de preferencia para productos y servicios nacionales en los procesos de compras públicas. Herramienta útil o distorsión a la competencia. ¿El veto al proyecto fue acertado o fue un error del Ejecutivo? Exposición de las partes involucradas. Análisis de especialistas en el tema. Ley de margen de preferencia en los especiales de Pro Noticias. Y también queremos obtener y conocer la versión de uno de los gremios relacionados a la industria metalúrgica. Por ello, contactamos telefónicamente con el presidente del Centro de Industriales Metalúrgicos, el ingeniero Carlos Perazo. Esto decía en relación a la opinión del gremio sobre el aumento del margen de preferencia que fue vetado por el Poder Ejecutivo. Y en general está bastante difícil la situación. Esos 2 meses que estuvo parado todo el mercado son 2 meses que cayeron sobre las espaldas de las empresas, porque en particular las empresas de gremio metalúrgico tienen personal con cierto grado de especialización que no quieren perder así fácilmente. Entonces, la opción era seguir pagando durante ese periodo y sin ingresos. Yo creo que quien tenga una empresa que este año se anime a decir que va a empatar, por lo menos está en una situación buena para este año. Sí. En relación al tema que estamos tratando en los especiales de Pro Noticias, que tiene que ver con la modificación de la ley 4558/11 de Sí. ampliar el margen de preferencia para las industrias, ¿cuál es la postura desde el gremio del cual forma parte, que es el Centro de Industriales Metalúrgicos, ingeniero? Bueno, las posturas dentro del gremio son bastante diversas. Hay una gran mayoría de empresas que ni siquiera participan en licitaciones, por lo tanto no les afecta esto. Hay otras empresas que sí participan y que un beneficio, una modificación de este margen del 20 al 40% resultaría en un beneficio agregado que se podría trasladar en mayor contratación de personal, mayor producción y demás. Y hay incluso otras empresas del rubro donde ni siquiera un margen del 40% les es útil, porque el tipo de manufactura que realizan es muchas veces subvencionado por otros gobiernos de otros países y llega acá a un precio irrisorio para nosotros. Por decirte, llega a un precio por debajo de la materia prima que nosotros podemos comprar para hacer esas cosas. Sí. Un ejemplo de esto son las torres de alta tensión. O sea que ahora la importación de productos ya elaborados representaría el mayor problema para el sector. No necesariamente. Nosotros, el gremio metalúrgico está en condiciones de competir de igual a igual con muchos productos importados. El problema es cuando, por ser específico, muchas veces un producto chino viene Sí. con un precio que nosotros consideramos irreal. Eso tiene que tener una subvención del gobierno chino. ¿Cuál es el objeto de esta subvención? Tener mayor hegemonía geopolítica, cosa que hasta ahí, entonces el nombre nada más y no te sabría explicar qué significa, ¿verdad? Pero también tiene por objeto dar mayor empleo a su país. Entonces, cuando un país como el nuestro compra productos importados de la China, en realidad está importando su desempleo, el desempleo de la China para acá, ¿verdad? Que lo haga una persona normal, un corriente, no tiene gran influencia, es una libertad del mercado. Pero cuando lo hace el país, yo creo que es un problema, porque el país tiene que considerar que el costo de comprar algo local
quiere comprar algo de China, no se basa solamente en el cómputo de un número contra el otro. Sí. O sea, ¿cuánto empleo estoy dejando acá? ¿Cuántos impuestos se están volviendo a pagar acá? ¿Cuánto IPS? ¿Cómo derrama eso en la economía? Entonces, esos factores yo creo que tiene que analizar el gobierno cuando realiza la licitación de bienes. Ujú. Y entrando en específico a este tema de las licitaciones y los márgenes, Sí. nosotros estuvimos analizando también los números, por ejemplo, que se ejecutaron ahora durante este año, de enero a marzo, antes de que comience la pandemia, ¿verdad? Se hicieron 1098, casi 1100 licitaciones, de las cuales solo se presentaron certificados de origen nacional para 354, que representa aproximadamente el 32% de las licitaciones. Ujú. Y fueron beneficiados con la compra a partir de la presentación de ese certificado 36 licitaciones. O sea, en cantidad de licitaciones solo con el 3,2% del total. Ujú. ¿Qué gasto extra representó eso para el gobierno? 202 millones de guaraníes en 3 meses. Eso no es nada. Si eso es un incentivo para la industria, eso se diluye en 2 segundos, ¿verdad? Entonces, ese margen del 20% hoy en día no representa un costo para el Estado. Es más, si vos me querés decir, bueno, pero compró más caro, compró bienes, si le aplicamos exactamente el 20% de sobreprecio sobre la competencia del producto importado, compró bienes por 1.209 millones de guaraníes, que Ujú. son $186.000 en 3 meses. No es ni el presupuesto de un ministerio. Sí. Y el gasto total del Estado en licitaciones en ese mismo periodo fue de 4.4.600 millones de guaraníes. La compra nacional por margen de preferencia del 20% fue de 0,03%. Entonces, para mí la discusión no pasa ni por el 20 ni por el 40, se tienen que establecer políticas de incentivo industrial. Ujú. Y esas políticas de incentivo industrial no tienen que quedar solamente en la industria o en la empresa a la cual se le da el incentivo. Se tiene que también asegurar de que esa industria o ese segmento de comercio que es beneficiado con ese incentivo también tenga que comprar industria nacional para que haya un efecto de derrame de ese beneficio que está dando el gobierno, de ese gasto, por decirlo así, social o ese gasto en la industrialización del país. Eso es lo que yo creo que debería hacer el gobierno. Una opción, ingeniero, podría ser otorgar un porcentaje en todo el proceso de licitación, un porcentaje mayor de participación a empresas nacionales sobre empresas internacionales. Si bien sabemos que existen obras de envergadura y de infraestructura muy importantes que tal vez requieran también participación internacional, pero en lo que hace a servicios y productos que adquiere el Estado, ¿no sería también una opción esa de poder dar una mayor participación a empresas locales o nacionales? Sí, pero hay que ver cómo dar esa mayor participación. Por ejemplo, cuando se hace una licitación llave en mano, Ujú. la empresa que gana no tiene una tabla de precios donde pone, bueno, este ítem es nacional, este no, acá te aplico margen de preferencia y acá no. Ujú. Entonces, en esa licitación llave en mano, Ujú. el Estado puede definir ciertas políticas y decir, bueno, si vamos a comprar torres de alta tensión, que sean de industria nacional, si no el 100%, por lo menos la mitad. Si vamos a comprar varillas para hacer edificios, bueno, que sean de industria nacional, si no el 100%, por lo menos la mitad, pero que Ujú. establezca políticas claras al respecto. La industria metalúrgica es grande y puede proveer muchos productos al Estado. Y el Estado tiene en ese gasto una herramienta de reactivación de la economía y una herramienta de generación de empleo. Eso es lo que Ujú. yo creo que se tiene que aprovechar. Sí, y ve intención en las autoridades actuales de poder trabajar en ese incentivo que necesita la industria, estableciendo políticas que tienen que ver con el desarrollo, que pueden ayudar al desarrollo y crecimiento de la industria, o actualmente están en otra cosa las autoridades. Yo veo a niveles superiores, veo interés en esa política, pero falta que ese interés llegue a los niveles de ejecución, que por ejemplo las centrales de compra, las unidades de compra de cada uno de los entes se
empapen de ese nacionalismo, de esa Ujú. orden de recibir. Eso es lo que nosotros percibimos. Nosotros estamos en conversaciones con el gobierno, sobre todo por el tema de las torres de alta tensión, y Sí. vemos una clara intención de ayudar a la industria local en ese sentido, pero todavía no llegamos a nada. Ujú. En definitiva, entonces, más allá del porcentaje, esto podría variar, podría afectar o no, dependiendo también del tamaño de la industria o del tamaño de la empresa, pero no va a hacer mucha diferencia. Yo creo que no va a hacer mucha diferencia, pero estoy hablando del sector metalúrgico, hay sectores donde Claro. puede que sea distinto. Cada sector es un compartimiento estanco. Y escuché también decir que esto podría generar oligopolios y qué sé yo. Ujú. Bueno, eso sería una cuestión de establecer mayores políticas de control por parte del gobierno. Creo que con eso se solucionan esos problemas. Siempre que el gobierno hace un incentivo, tiene que ejercer un control sobre ese incentivo que lo hace. Siempre. Ingeniero, gracias por el tiempo para Canal Pro. De nada, Omar, cuando gustes. Así teníamos la opinión del ingeniero Carlos Perazo, presidente del Centro de Industriales Metalúrgicos. Momento de una breve pausa. Enseguida regresamos con los especiales de Pro Noticias.